Buenas noches, esta es la unidad 3, etapa 4, estudios epidemiológicos. En este caso trabajaremos con José Ignacio López, Héctor Antonio García, Lady Tatiana Espinal, Jefferson Perea, código 35809-49, tutor Fanny Rocío Urbano, fecha de creación 12/05 del 2017. El protocolo elegido por mis compañeros es el protocolo para la vigilancia en salud pública del dengue. Entonces se selecciona el dengue como una de las enfermedades actuales, evidenciando las situaciones climatológicas del país, donde vamos a encontrar muchos depósitos de agua. En este caso el dengue es un vector que su hábitat son depósitos de agua como residuos húmedos en sitios húmedos, tarros de agua tarros de agua destapados en sitios no apropiados, residuos en llantas, residuos en caneca. Teniendo en cuenta la parte climatológica del país, pues es importante que le demos bastante relevancia a esta enfermedad que puede ocasionar la muerte si no es tratada a tiempo y si no es notificada a tiempo, puede ser una pandemia. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral febril aguda. Se reconoce en un espectro y se manifiesta la enfermedad que va desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos. Entonces presentamos procesos asintomáticos cuando una persona se notifica que una persona tiene dengue y cuadros severos cuando el dengue es un dengue grave. Es así como se definen las diversas formas clínicas: dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma, y el dengue grave, donde se encuentra incluido el síndrome del choque dengue y otras complicaciones del dengue como la miocarditis, encefalitis, hepatitis, las cuales se asocian con mayor mortalidad. ¿Cómo adquirimos nosotros la enfermedad o cómo podemos llegar a ser nosotros portantes del dengue? Entonces, el modo de transmisión: la enfermedad se transmite por medio de la picadura de una hembra infectada del mosquito Aedes aegypti a un huésped susceptible. Entonces el huésped susceptible puede ser o una persona, puedo ser yo, puede ser un niño, puede ser un anciano. Ese tipo de enfermedad no clasifica ni raza ni sexo, no clasifica nivel social y nos la encontramos en muchos lugares de nuestra casa, en muchos lugares a campo abierto donde nosotros visitamos. El dengue grave: entonces encontramos que los dengues graves están caracterizados por extravasaciones severas del plasma que llevan al paciente a shock por dengue. También existen formas clínicas que, por no ser tan frecuentes, reciben el nombre de atípicas u otras complicaciones por dengue, que resultan del compromiso intenso de un órgano o de sistemas: encelopatías, miocardiopatías, hepatopatías por dengue, así como el compromiso renal con insuficiencia renal aguda. El dengue: las características clínicas dependen a menudo de la edad del paciente. Los niños mayores y los adultos pueden tener una enfermedad febril leve o la clásica enfermedad incapacitante de inicio abrupto. Entonces aquí tenemos determinadas características para que esta enfermedad vaya evolucionando en el ser humano. Entonces se dice que tiene un periodo de incubación después de la picadura de 3 a 14 días. Su periodo transmisible: para transmitir la enfermedad a otra persona es necesario que el mosquito haya picado a una persona infectada con el virus del dengue durante el periodo de viremia, que ocurre después de un periodo de incubación de aproximadamente 7 días. La hembra del mosquito transmisora: después de un periodo de 7 a 14 días de incubación, el mosquito hembra puede transmitir la enfermedad por el resto de su vida, que en promedio es de 10 días. Susceptibilidad: toda persona que no haya enfermado previamente por el virus y se traslade a áreas endémicas. Áreas endémicas son áreas activas donde ya se ha detectado el virus. El reservorio son los seres humanos y el vector es la hembra mosquito, que ya habíamos hablado anteriormente. Alcance: entonces hablamos que el protocolo de sistema tiene un alcance que define la metodología para los procesos establecidos para la notificación, la recolección y análisis de los datos que orientan las medidas de prevención y control de los casos de dengue y de dengue grave a nivel nacional, departamental y municipal según se requiera. Las responsabilidades: entonces encontramos entes nacionales, departamentales, municipales y distritales.
entidades administradoras de planes de beneficio de salud, instituciones prestadoras de servicio de salud, unidad local de salud, Secretaría Departamental de Salud, Ministerio de la Protección Social e Instituto Nacional de Salud. Definiciones. Entonces, cuando vamos a hablar de pronto de alguna frase, algo que no tengamos muy claro, el protocolo nos remite al decreto 3518 de octubre 9 del 2006 del Ministerio de la Protección Social, para el cual se crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública y se dictan otras disposiciones. Caracterización epidemiológica. Aquí ya vamos a pasar a profundizar la parte del Valle del Cauca, cómo se ha visto afectada en comparación. Aquí hacen una curva, un balance de lo que fue el 2014 en comparación al 2015. Entonces dice que el dengue en el Valle del Cauca a la semana epidemiológica 24 de 2015 se notificaron 13.448 casos de dengue procedentes del Valle del Cauca. Según ajuste del CIVIGILA, casos probables 11.833. Confirmados por laboratorio 352 casos. Neso epidemiológico 29. Descartados 1.126 y como error de digitación 108, para un total de 12.214 casos, de los cuales el 99,5% corresponden a dengue y 0,5% a dengue grave. Entonces ya les habíamos explicado cuál era la diferencia entre dengue y del dengue grave. El dengue grave nos compromete la parte de sistemas, de todos los sistemas y de los órganos, y el dengue pues no es un dengue clásico, es un dengue con unas características de fiebre, de salpullidos, de dolores musculares. Tenemos datos en el Valle del Cauca, dice que la incidencia en el 2015, incidencia del dengue de 266,1 por 100.000 habitantes, dengue grave de 1,4 por 100.000 habitantes, un incremento de 146% comparado con semanas epidemiológicas del 1 al 24 del 2014. Entonces aquí ya estamos evidenciando un grande aumento de 146%. Estamos evidenciando que no se hizo campañas o que las campañas de prevención y de control no fueron lo suficientemente exitosas, porque en vez de disminuir la tasa nos incrementó en un 100%. La tabla 2 nos muestra el comportamiento social y demográfico de los casos de dengue grave, semanas epidemiológicas de 24 del 2015. Entonces nos preguntan que cuál es el área de procedencia. Entonces tenemos entre urbano y rural, y tenemos que entre la parte urbana encontramos de dengue un 91,9% y de la parte rural un 8,1%. Del dengue grave tenemos un 92,1% en la parte urbana y rural un 7,9%. Entonces se puede deducir que la parte urbana no tiene conocimientos en el control de las epidemias o en el control del vector. Vemos un alto porcentaje y vemos un pequeño porcentaje en la parte rural, que sabemos que el nivel académico no es muy alto, pero que los cuidados de depositar aguas o tener aguas estancadas donde se pueda criar este vector es muy baja. Tenemos la parte de sexos, entonces tenemos que en sexo femenino un 48% de las personas notificadas fueron personal femenino y un 52% fue personal masculino. El dengue grave tenemos un 49,2% mujeres, 50,8% hombres, determinando así que el sexo que más se vio afectado por el dengue en el 2015 fue el sexo masculino, donde dengue clásico tuvimos un 52,0% y dengue grave un 50,8%. Pertenencias étnicas, entonces como les decía, el dengue no tiene, digamos, selección o algunos preferidos, entonces aquí en este caso tenemos una clasificación étnica: indígenas, rom, racial, palenqueros, afro, entre otros. Entonces tenemos entre otros un 96,6% de afectados por dengue clásico y un 90,5% por dengue grave.
Régimen de salud, entonces el dengue tampoco dice, ve, ese está afiliado, este no está afiliado, este es por CISBEN, este no es CISBEN, sino que se evidenció que en el régimen de salud el contributivo tiene porcentaje de dengue clásico un 76,1% y de dengue grave tiene un 61,9%. Y el otro rango es el subsidiado, donde se presentó un 18,3% y de dengue grave un 25,4%, evidenciando que el régimen contributivo presentó más notificaciones con respecto al dengue clásico y al dengue grave, con un porcentaje del 76,1% en dengue clásico y un 61,9% en dengue grave. En este caso, estamos hablando de la tasa y letalidad por municipios, semana epidemiológica del 24, entonces estamos hablando del Valle del Cauca en general. El Valle del Cauca tiene sus municipios. En la parte donde más se presentaron casos fue 35 casos de dengue grave y casos de mortalidad 9. Clasificación final del caso. Ese es el flujograma de la información. Entonces el flujograma de la información es quién recibe la información o cómo se direcciona. Aquí tenemos varios entes. En el ámbito internacional tenemos la Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En el ámbito nacional tenemos que la información es recibida por el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Nacional de Salud, y en el ámbito distrital y departamental tenemos las secretarías distritales y las secretarías de los 32 departamentos, unidades notificadoras distritales y unidades notificadoras departamentales. Ámbito municipal, Secretaría Municipal de Salud, IPS pública donde existe, unidad notificadora municipal y unidad generadora de datos. Aquí vemos un cuadro de la información donde lo primero que se va a realizar es el reporte para que sea estudiado y debe de pasar por todos estos centros. La notificación semanal dice la responsabilidad. Los casos probables y confirmados de dengue deben notificarse semanalmente de acuerdo con la estructura y contenidos mínimos establecidos en el sistema de información. Ajustes por periodos epidemiológicos. Los ajustes de la información de casos probables de dengue y de la clasificación final de los casos se debe realizar a más tardar en periodo epidemiológico inmediatamente posterior a la notificación del caso de conformidad. A continuación vemos la ficha única de notificación de dengue y de dengue grave. Entonces esto es un documento el cual nos van a pedir información general, nombre del evento, pues a lo cual se van a referir, lo cual vamos a identificar, vamos a dar toda la identificación del paciente, vamos a notificar al paciente, vamos a relacionar los datos básicos, datos específicos, datos clínicos, datos de laboratorio, si ya se tienen todos los datos de laboratorio. En el análisis de los datos, esto nos lo presenta también el protocolo, que nos permite la orientación de la acción. Entonces, la investigación del campo es verificar que el cuadro clínico a explorar y explorar los antecedentes del desplazamiento del paciente por lugares de zonas con transmisión activa. Entonces, en estos dos campos es importante resaltar la orientación de la acción es investigar por dónde provino el paciente, dónde adquirió la enfermedad y las acciones colectivas es identificar los controles del vector en consecuencia de la enfermedad. Tenemos medidas de vigilancia entomológicas, tanto en zonas endémicas como en aquellas que presentan brotes. Las estrategias de vigilancia entomológicas permiten conocer la dinámica de los vectores en el agua. Medidas de vigilancia por laboratorio, la vigilancia virológica es indispensable para proveer la información sobre los serotipos de los virus circulantes y detectar oportunamente la introducción de nuevos serotipos en un área. La promoción, entonces, busca vincular a la comunidad en las acciones de prevención, control y vigilancia de la salud pública y controlar la infectación por el mosquito, combinando diferentes acciones y métodos de prevención y controlar mediante la ejecución de acciones como las siguientes: lavado y tapado de cualquier recipiente, eliminación de criaderos de mosquitos mediante la protección de depósitos de agua de consumo y destrucción o relleno de recipientes que puedan acumular aguas lluvias. Prevención de picaduras de mosquitos mediante el uso del toldillo para aislamiento de los enfermos o como medida de protección de todas las personas. Uso de repelentes. Protección de puertas y ventanas para evitar la introducción del mosquito en el domicilio. Control
efectivo de epidemias mediante la adopción de medidas de control químico y la atención oportuna del caso febril. Entonces aquí pudimos evidenciar toda la promoción que